auditoría de sistemas de información, como para terminar la unidad 2 de la asignatura. Y vamos a ver un poquito, esto es una unidad bastante teórica, habla sobre el concepto de auditoría, los tipos de auditoría que hay, cómo sería el procedimiento ante una auditoría, qué es lo que tendríamos que, a qué conclusiones tendríamos que llegar, cómo se identifican esas conclusiones y cuáles serían los entornos de aplicación dentro de lo que es sistemas de información, ¿no? Bien. En principio la auditoría es control, ¿m? Y una de las definiciones dice revisión sistemática de una actividad o de una situación para evaluar el cumplimiento de las reglas o criterios objetivos a que ellas deben someterse. A ver, si estuvimos hablando de implementar controles, estrategias de mitigación, etcétera, tendremos que revisar, por ejemplo, en una auditoría, si todas esas estrategias de mitigación que establecimos se están llevando a cabo. Entonces, revisada significaría analizar las evidencias objetivas que dicen que esa estrategia de mitigación la estamos llevando a cabo. Recién hace un ratito hablábamos de tener cámaras de seguridad para el acceso a algún lugar determinado. ¿Sirve de algo tener las cámaras de seguridad si yo no le implanto un control a esas cámaras de seguridad? A ver, ¿qué No, dice? porque capaz que no están grabando. Y vos pensás que sí. Claro, con lo cual yo tendría que tener un control periódico de que esas cámaras están grabando la información, digamos, todas las imágenes que se suceden de el acceso. ¿Y algo más? Y alguien que esté, o algo que esté monitoreando la imagen. Y alguien que esté monitoreando la imagen. Entonces, periódicamente, probablemente, se hagan informes que dicen, se controló que las cámaras estaban en correcto funcionamiento, etcétera, etcétera, y alguien se hará responsable de firmar ese control. Si no, no tendría sentido tener las cámaras de seguridad si yo no las voy a verificar de su correcto funcionamiento. ¿Se entiende? Así con cualquier actividad que identifiquemos como estrategia de mitigación o también como estrategia, qué sé yo, de transferencia. Si nosotros contratamos un seguro, ¿sí? ¿Cuál sería el mínimo control que tendríamos que ser referido a ese seguro que estamos contratando? ¿Cuál sería el control? Para que llegado el caso, O sea, profe, una vez contratado sería claro, una vez contratado el seguro, un mínimo control, ¿cuál sería? dejando de lado que se pagan las cuotas y todo eso Bueno, ahí. O eso primero es un sería que control. se paguen las cuotas, porque si no se pagan las Claro. cuotas del seguro, el día de mañana ese seguro no va a responder, ¿sí? O sea que mínimamente el control del pago de la prima de seguro tendría que estar. Y después, obviamente, algún control referido a si la empresa es solvente o ha tenido algún problema, bueno, ese tipo de cosas también como para tener un criterio objetivo si llegado el caso de cambiar de compañía o lo que fuere. ¿Está? Si una estrategia de mitigación fuese capacitar al personal en el uso de tal cosa, ¿qué les parece a ustedes que sería el control que habría que hacer? Y agarrar a alguien que haya ido a esa capacitación y ver si sabe, ponerlo a prueba. Ahí está. Una cosa podría ser una evaluación, ¿sí? Aleatoria o no, porque puede ser la evaluación de fin de curso o lo que fuere. Si ese curso no tenía una evaluación o lo que fuere, por lo menos la asistencia al curso, ¿no? Tener una planilla de asistencia al curso. Digamos que uno tiene que buscar evidencias que hagan
que identifiquen si la estrategia de mitigación o de transferencia o de subcontratación, o la que hayamos elegido, ¿sí?, se está llevando a cabo. Bien. Entonces, la idea sería, cuando uno hace una auditoría, es evaluar si un producto, proceso o organización, ¿sí?, está en concordancia con su situación real con el objetivo definido. ¿Está? Y bueno, y se exponen diferencias, disfunciones, debilidades. De hecho, uno podría hacer una auditoría de un proceso de desarrollo de software. ¿Sí? ¿Qué harían en ese caso? ¿Qué les parece que harían? Si yo voy a verificar, ¿sí?, el proceso, porque acá dice producto, proceso u organización. El proceso de desarrollo de software. ¿Qué harían? ¿No hay un grupo del TPI que hace eso puntualmente? Como un grupo del TV. Uno de los grupos del TPI no eligió un proceso crítico de una empresa que hace eso, Sí, bueno, que hace pero una ¿qué harían? auditoría de software. ¿Qué es lo que harían inicialmente? ¿Cómo arrancarían una auditoría de un proceso de desarrollo de software? ¿Qué tendrían que conocer primero para auditar un proceso? ¿Cómo es el ¿Cómo proceso? es ese proceso? O sea, la metodología que sigue ese proceso. Porque una cosa sería auditar un proceso de desarrollo que sigue RUP y otra cosa sería uno que sigue metodologías ágiles. ¿Sí? Entonces, lo primero que hace un auditor ante un proceso es describir el proceso. Si ustedes ahora que están analizando un proceso crítico de una organización, detallan modificaciones a ese proceso, ¿sí?, y dicen, bueno, no, para que este proceso crítico no, digamos, esté siempre en funcionamiento, no tenga problemas de disponibilidad, de integridad, o el que ustedes hayan analizado, que sería lo que puede llegar a pasar, y ustedes establecieron que hay que hacer ciertas modificaciones y que se tiene que operar así. Más adelante van a tener que verificar si ese proceso sigue las pautas que ustedes definieron. Eso es lo que hace una auditoría. ¿Está? Entonces, busca que concuerde la forma en que se está llevando, por ejemplo, en el caso de un proceso, la forma que se está llevando adelante, con lo que se definió, lo que está escrito y lo que dice que tiene que hacerse ese proceso. Uno de los problemas generalmente que suceden es que los procesos no están descritos. Entonces muchas veces uno va a la organización y lo primero que tiene que hacer la auditoría es terminar escribiendo el proceso, cómo se lleva adelante. Bien. Lo mismo con un producto. Yo podría evaluar el proceso de desarrollo de software o podría evaluar el producto software. ¿Qué hago ahí? ¿Cuáles serían las cosas que voy a analizar de un producto? Ya sea, Y les digo poder software analizar las porque es lo más vulnerabilidades, cercano a nosotros. qué tan seguro es, qué tanto se Si adapta a estoy los evaluando requerimientos. seguridad, si estoy evaluando seguridad, el concepto de auditoría va más allá de evaluar seguridad, ¿eh? Por eso, pero una de las cosas que puede evaluar es esa. Una de Otro es si se adapta bien a los requerimientos o para qué está hecho. y cumple los requerimientos con los que para los que estuvo desarrollado. Mm, Eso en general va a ser lo primero que yo voy a analizar, de un producto de software o de cualquier producto, si cumple con las especificaciones para las cuales fue desarrollado. Bien. Hay dos tipos de auditoría. Uno se llama auditoría interna y otra la auditoría externa. La auditoría interna se realiza con empleados de la misma organización. ¿Sí? O sea, el auditor interno está dentro de la misma organización. ¿Qué puede pasar con eso? A ver, si el empleado es un empleado de la organización.
que sean menos objetivas. Bien, que sea menos objetiva. ¿Por qué? Y porque si trabaja ahí va a querer que esté bien, a lo mejor entonces modifica algo que no Para está que del no lo todo echen bien. aparte. Sí, no necesariamente al auditor para que no lo echen, porque el auditor es el que va a estar Claro. tratando de encontrar cosas que funcionen mal. Entonces, Por eso, si lo tira que todo para atrás, le van a decir, no, flaco, mira, acá no. exacto. Entonces, la auditoría interna generalmente, o generalmente no, ¿de quién tendría que depender? Gerente. Un auditor interno, del gerente, directamente de la gerencia. No puede depender de ninguna otra área porque justamente estaría, digamos, en duda su objetividad, porque está evaluando a sus propios compañeros. ¿Está? Bien. Entonces tendría que depender de la gerencia. Con lo cual, si yo tuviera que hacer una auditoría de sistemas de información o poner una oficina de seguridad de la información, ¿podría hacerla depender de sistemas? Y... Y no es lo recomendable. No, claro. No es que no sea recomendable, no se puede. ¿Tá? Yo podría poner digamos, auditoría informática dentro del sistema de información, porque la persona que va a hacer la auditoría, pero si yo tengo que controlar al departamento de sistemas, no puedo poner auditoría informática, auditoría de los sistemas de información dentro del departamento de sistemas. ¿Tá? Lo tengo que hacer depender, así como cualquier otra auditoría, de la gerencia o del dueño de la empresa. ¿Tá? Ahora, ¿para qué me puede servir entonces una auditoría interna? ¿Cuáles serían los beneficios? ¿Por qué? Y no puede ser para prepararte para una auditoría externa, como para ver si cumplís con los requisitos y mejorar las cosas. Pero para eso en general sí, pero no pondría, digamos, una función dentro del organigrama. A lo mejor lo que hago, que por ejemplo lo que se hace, lo que nosotros hacemos los docentes cuando viene la CONEAU sería una auditoría externa, ¿sí? Que nos viene a evaluar si la función docencia, investigación y extensión de la facultad se condicen con las características que tendrían que tener, digamos, esas funciones. Entonces viene una auditoría externa que es la CONEAU. Pero primero, antes de venir la CONEAU, justamente nosotros hacemos una autoevaluación, que sería esto que me están diciendo ustedes. Estaría bueno que la auditoría interna ya prevenga cuestiones que antes de que venga una auditoría externa a analizarlas. Bien, eso con un control anterior, no hace falta que esté la función de la auditoría, ¿está? Determinada en el organigrama. ¿Se entiende eso? Pues es un control en un momento determinado y se terminó. ¿Cuándo yo pondría una auditoría interna en la organización o cuál sería el beneficio de ponerla como un... Profe, si tenés sucursales, ponele, podés ir a auditar sucursales o no. podría ser... ¿Qué más? Auditar la forma de trabajo. Bueno, ¿y cuál sería el beneficio de eso? Porque Encontrar piensen, deficiencias o empleados ¿cómo? no motivados. Encontrar deficiencias en la forma de trabajo Encontrar que podrían deficiencias ser en la forma de identificadas. trabajo, modificarla. Bien. Eso es muy común en los bancos, que existen las auditorías internas, en empresas grandes que tienen, como alguien mencionó por ahí, sucursales, para que todos estén, digamos, alineados en la forma de operar. La auditoría interna siempre está controlando los procesos que se realizan, de que se estén realizando de la forma en que están especificados, etc. Entonces, digamos que todas estas cosas que estamos diciendo están buenas que existan como función dentro de la organización cuando quiero llevar un control muy minucioso de las cuestiones o de los procesos o de los productos que se están desarrollando en la empresa.
Entonces, es muy importante. ¿Para qué pondríamos una auditoría externa entonces? Cuando hay que hacer controles, pero más rigurosos. También puede ser que las auditorías externas vengan de tipo de entidades que te tengan que hacer sí o sí eso para verificar que vos cumplas con, no sé, Para certificar leyes alguna o norma. certificados y eso. Exactamente. Justamente para eso sirven las auditorías externas. Tipo las ISO, creo que tienen que tener auditorías. Claro, las ISO tienen auditoría. O sea, todo lo que sea certificación de normas tiene auditoría externa. Todas las También organizaciones, la FIP no hace auditorías, tipo para ver si vos cumplís con ciertas cosas. la AFIP hace auditorías, todo organismo, digamos, para el cual nosotros tenemos que cumplir normas, hace auditorías. De hecho, yo les mencioné recién, la CONEAU hace auditorías como para salvaguardar que la función de cada universidad se esté respetando, los lineamientos de la Ley Federal de Educación, digamos. Entonces, como las facultades son autónomas, entonces cada una puede estar ejecutando la función de una cierta forma, pero que no condice con la Ley Federal de Educación, entonces, bueno, superior. Entonces, se trata de mantener, digamos, la coherencia en en todas esas funciones. Los organismos que son colegiados, ejemplo, los consejos profesionales, tienen auditorías externas, justamente porque están, digamos, controlando de que el profesional no se vea, digamos, no se le estén utilizando todo lo que aporta él al consejo de mala forma. Entonces, bueno, se hacen auditorías externas y está eso dentro del estatuto de cada consejo profesional. Entonces, bueno, esos serían los objetivos. En cuanto a los tipos de auditoría, yo puedo hacer una auditoría total de la empresa, lo cual sería muy engorroso, y lo que generalmente se hace es una auditoría parcial. ¿Qué significa una auditoría parcial? Que se hace una auditoría sobre un proceso, como decíamos recién, o sobre un área específica de la organización, ¿sí? Sobre una función, algo que yo pueda restringir, digamos, y pueda hacerlo en un corto tiempo, porque una auditoría total de una empresa me llevaría muchísimo tiempo. Y otra de las cuestiones es, en función de su frecuencia, si esa auditoría es permanente, que en general la auditoría interna sería permanente, la auditoría externa generalmente para justamente también que mantenga la objetividad, no se hace siempre con la misma gente, los auditores van variando. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas, por ejemplo, tenía un contrato cada 2 años con auditores, y a los 2 años, una vez que terminaban de hacer los informes de auditoría de lo que se le había pedido en particular, cambiaba el equipo auditor, como para que justamente se siguiera manteniendo la objetividad. O puede ser ocasionales. Cuando uno hace un arqueo de caja, por ejemplo, generalmente se hace en forma ocasional, como para que no haya, digamos, posibilidad de que nadie arregle nada antes de que llegue la auditoría. ¿Está? Bien. Según las áreas o procesos a que se refiera, podríamos tener de la organización, de gestión de la organización, operacionales, cuando estamos trabajando sobre justamente las operaciones específicas que hace la empresa, financieras, contables, de tecnologías de información o informáticas. Bien. Acá está lo que decíamos Por recién. ejemplo, profe, si esos que van a controlarlo el software libre, eso sería una auditoría. Lo del software, perdón, legal, Legal. que no tengan software trucho. Software legal no es una organización ni del Estado, ni que pueda venir a hacer ninguna auditoría de nada. No, pero ponele Microsoft, te cae. Ah, ¿Qué onda? Microsoft
tampoco te puede caer. Ninguna empresa puede venir y decirte, vengo a hacerte una auditoría para ver si el software que estás usando es legal. Pero creo que del Estado o de algún lado te hacen eso. No, eso es todo mentira. Cuando a vos te llega una cartita que dice que software legal ha detectado que vos no tenés software legal y que van a entrar a tu organización a hacerte una auditoría, no pueden. La única forma que Microsoft o software legal, que en realidad se llama software legal como un nombre de fantasía de una empresa privada, la única forma que pueden entrar es con una orden del juez, chicos. El único que puede entrar a tu organización, digamos, es la FIP, que también necesita una orden del juez. Nadie puede entrar a tu organización y decir, vengo porque soy software legal y vengo a hacerte una auditoría. ¿No? Pero lo de las ISO, ponele que para eso te piden que Que vos vos tengas accedés. software Lo de legal. las ISO, yo lo pido. Claro. Lo de las Y ISO, digo, yo quiero certificar normas de lo que fuera con respecto al proceso, por ejemplo, o quiero certificar normas de seguridad de la información, entonces hablo con un equipo auditor de ISO, ¿sí? De IRAM, en el caso de Argentina, y planteo, mira, yo quiero hacer, entonces ellos vienen, pero estoy pagando una certificación, entonces la auditoría tiene que ver con eso. ¿Está? Yo la estoy llamando. No te van a caer de sorpresa a ver si tenés Windows trucho. No pueden. Sería ilegal que alguien entre a tu organización a revisarte las computadoras. Así sea que como sí, es legal podés tener poner Windows trucho. Algo que venga con una orden del juez. Mm. A ver, no está bien que usen software ilegal en las empresas, obviamente. No está bien. Pero, Pero para poder definir que vos estás usando software ilegal y entrar en tu empresa y hacer una auditoría, lo tienen que hacer con una orden del juez. ¿La pueden conseguir? Sí, obviamente. Van, piden al juez, hemos detectado que en tal organización están usando software ilegal. Y el juez puede decir, bueno, o al lugar digamos, un requerimiento de información y una auditoría, y entonces va un equipo avalado por el juez para analizar eso. Pero te imaginas que si todos los jueces estuvieran trabajando, detectando software ilegal, y bueno, entendíamos que la justicia estaría como un poco abarrotada de pedidos, ¿no? ¿Sí? No obstante eso, lo lógico sería, y ustedes lo tienen que tratar de hacer, de que todo el mundo tenga software legal. ¿Por qué? Solamente porque las actualizaciones más que nada y el soporte. no, porque estamos generando un riesgo no teniendo software legal. Y teniendo software legal, si llegamos a tener un problema, nosotros podemos decirle a Microsoft, miren, o cualquier organización, miren, nosotros tenemos este problema y está ocasionado por un bug que tenía el software. Pero si no lo tenemos legal al software, ¿a quién le vamos a ir a reclamar? A nadie. ¿Mm? Bien. Pero las cartitas de software legal son para amedrentar a la gente y no tienen validez legal. Bien. Entonces, habíamos dicho, la auditoría interna es una función independiente dentro de la organización. ¿Por qué independiente? Porque solamente dependía del dueño o del gerente. ¿Tá? Consiste en apoyar a los miembros de la organización en el desempeño de sus responsabilidades y obviamente va a proporcionar análisis, evaluaciones, recomendaciones, asesoría e información concerniente a las actividades que hayamos revisado. Básicamente los objetivos de la auditoría interna tienen que ver con controles administrativos, divulgación de políticas, custodia de los activos de la organización, exámenes de la fiabilidad de los datos e información para las gerencias, ¿tá? Tiene que ver todo con los procesos internos de la organización. Bien. Obviamente se tiene que planificar, se tiene que supervisar, necesita de formación continua un auditor, porque salen a cada rato nuevas
normas para ser auditado. Y a ver, siempre en relación con la actividad de la organización. Si esto fuese, qué sé yo, por ejemplo, el ejercicio que estábamos haciendo de comidas rápidas en la primera unidad, ¿sí? ¿Cuál sería, ¿se acuerdan que había un área de calidad y todo lo demás? ¿A qué se referiría con formación continua en cuanto a los auditores ahí, en una casa de comida rápida? Y, por ejemplo, no sé, a que lo formen con el código alimentario, qué sé yo. Todo lo que surja de bromatología, por ejemplo. Porque bromatología sí puede venir y hacerme una auditoría a una casa de comida para decir si estoy cumpliendo con las normas de seguridad. Que también viene con una orden del juez, ¿eh? Seguridad. Pero es más fácil de conseguir, digamos. O sea, más factible que pase. Y seguro. Ese es el seguro que la van a conseguir. ¿Está? Siempre que bromatología hace una auditoría de este tipo, viene con una orden del juez, obviamente. ¿Está? Bien. Una de las cuestiones que tienen las auditorías es que siempre tienen que tener evidencia documental. Yo no puedo decir, ¿sí? Esta gente está usando mal, qué sé yo, tal o cual proceso, si yo no encuentro la evidencia documental para eso. Algo que me diga que realmente lo estaban haciendo mal. Entonces siempre tengo que buscar evidencias. A ver, estamos hablando de auditoría. ¿Sí? Las otras cuestiones, que ya excedieron las auditorías, esto que estamos hablando de que necesito de una orden de un juez y todo lo demás, ya excede una auditoría. ¿Cómo se llaman en este caso? Para lo cual tenemos que también formarnos. Bueno, se los dejo para que lo analicen. Creo que, o sea, profe, que son auditorías legales. Sí, tienen un nombre. Después lo buscan. Pero ustedes mismos también se pueden capacitar para eso, ¿tá? Porque el Consejo de Ingenieros Especialistas te da una capacitación. Y de hecho después pueden trabajar para analizar este tipo de Es cosas. lo de peritaje o algo de eso. Exactamente, se llama peritaje. Cuando, digamos, queremos analizar si tal o cual, en un juicio, alguna cuestión con respecto a si se utilizó cierta, qué sé yo, por ejemplo, en lo nuestro, en todo lo que sea pedofilia, o para todo eso hay que analizar, digamos, sistemas informáticos, ¿no es cierto? Bien, no lo hace un auditor nada más, tiene que ser un perito, ¿está? Y ustedes pueden ser peritos una vez que se reciban. Hacen un curso en el Consejo de Ingenieros Especialistas y se anotan como peritos de la justicia. Bueno, la auditoría externa, también realizada por profesionales o consultores independientes, pero son externos a la organización, que era lo que decíamos antes. Tenemos que emitir un dictamen con opinión técnica. Cuando se termina la auditoría se hace eso. Bien, y proporciona elementos para detectar la correcta evaluación y exposición de la información, los focos de riesgo, etc. Objetivo de la auditoría externa sería identificar los elementos de juicio, medir la magnitud de los errores, control de actividades de investigación y desarrollo en la organización, control de políticas y estrategias, redacción de un informe o dictamen. Bien. La auditoría informática es lo mismo, solo que vamos a tener que garantizar las dimensiones de la seguridad de la información, por ejemplo, o que un producto de software cumpla con los requisitos, por ejemplo. ¿Está? Bien. Y acá tienen todos los tipos de auditoría informática, o la mayoría de los tipos de auditoría informática que pueden llegar a existir. ¿Sí? Auditoría de gestión, de datos, sistemas y soporte de las aplicaciones, seguridad de la información e informática. ¿Está? Y
específicamente cada una. Fíjense que acá habla de seguridad física, seguridad lógica. Están separadas porque el auditor deberá tener que estar capacitado de diferente forma para analizar esto. ¿Sí? Si yo busco un auditor de proceso de desarrollo, seguramente no va a tener la misma formación que un auditor de seguridad lógica. ¿No es cierto? ¿Se entiende eso? Es muy importante definir, cuando yo hago una auditoría, cómo va a estar compuesto el equipo auditor, las competencias que va a tener el equipo auditor. Por eso yo hoy, cuando les decía esto de analizar, de que el tema de competencias con respecto a los recursos humanos es algo que va a estar presente en toda la asignatura, es porque acá también tendríamos que ver cuáles son las competencias que tendría que tener el equipo auditor para poder hacer cada una de estas auditorías que se definen acá. Bien. Hay una organización que se llama ISACA, que tiene se llaman chapters. Tiene un chapter, o por lo menos tenía un chapter acá en el Consejo de Ingenieros Especialistas, que se dedica a emitir estándares de auditoría y control de los sistemas de información. Y emite un certificado que se llama CISA, que es para la persona. Este es como el de ITIL, que certifica a la persona. Entonces, una persona que quiere ser auditor y que realmente quiere demostrar que tiene conocimientos de auditoría, lo que hace es rendir este certificado. Bien. Hay unas normas generales de ISACA que tienen un estatuto, que está bueno que por ahí le peguen una mirada, porque justamente habla de la independencia que tiene que tener un auditor, que lo mencionábamos al principio, tiene que ser objetivo, ¿sí? Pero esa objetividad también tiene que tener no solamente en actitud, sino en apariencia. Así que sé yo, si yo voy a auditar a alguien de mi familia, y me debería abstener de hacer esa auditoría, si existe alguna apariencia de que esto no fuese objetivo. ¿Está? Bien. La competencia profesional, cómo se debe planear una auditoría, entonces eso está dentro de las normas generales. ¿Qué va a hacer, según estatuto, un auditor de ISACA? Evaluar riesgos, ¿sí? Evaluar la alineación que tienen los sistemas de información con el negocio, que era una de las cosas que venimos diciendo desde el principio de la asignatura. Siempre las metas de TI tienen que estar alineadas con digamos, la organización. Bien, buscar evidencias apropiadas, y una cosa que es muy importante, más que en las auditorías, se requiere en los peritajes, es la salvaguarda de esas evidencias. O sea, ninguna de esas evidencias tienen que tener la posibilidad de ser adulteradas digamos, en el proceso de la auditoría. No, la corrijo para que no vean que acá alguien cometió un error. ¿Está? Entonces, ojo con cómo salvaguardo las evidencias de la auditoría. Bien, para hacer una auditoría vamos a tener elementos de entrada, ¿sí? Algunos informes, el mismo proceso, digamos, la documentación de ese proceso, las evidencias que se van desarrollando a lo largo de ese proceso. De hecho, nos va a servir de mucho haber analizado los activos que tiene el proceso para poder decir qué es lo que vamos a ir a auditar. Definir el alcance de la auditoría va a ser algo que lo vamos a hacer si es una auditoría externa, entre el gerente de la organización o el que pide la auditoría y el auditor. Vamos a detallar lo que se llama un plan de trabajos o baseline de tiempo y costos, ¿sí? Y finalmente, una vez que se hace la auditoría, se hace el borrador de recomendaciones que se trabaja con los mismos auditados, el auditor y los auditados, se arman artefactos, que esa es la diferencia con el peritaje. Con el peritaje no hay un borrador de recomendaciones, hay un informe final que dice cuáles fueron los hallazgos del peritaje. Acá esos hallazgos se charlan con la gente, etc., y finalmente se presentan conclusiones, y se presenta un informe final y planes de acción,
que generalmente esas cuestiones de planes de acción están pautadas y dentro del presupuesto se dice si el auditor también va a trabajar sobre el plan de acción o no, o da el informe final y nada más, porque cuesta más caro que nos digan cómo actuar después. Bien. Dentro de los alcances de la auditoría podemos estar trabajando con otras normas, con las normas COVID, o unos requerimientos que se llaman requerimientos COSO, que hacen alusión a la efectividad, a la eficiencia de los sistemas de información, a la confidencialidad, a la integridad. COVID y COSO son, digamos, referencias de normas a auditoría. Bien. Podemos, dentro de COVID, trabajar sobre algunos recursos de TI como aplicaciones, información, infraestructura y personas, y los controles van a estar relacionados con eso. Acá tienen más o menos de qué se trata COVID, después lo pueden mirar un cachitito. Bien, y vamos a dejar todo lo que es el desarrollo de la auditoría para la próxima clase. Así ustedes puedan leer esto y ya tener una noción de esto para que podamos trabajar sobre un desarrollo de la auditoría. Bien. Hasta acá entonces llegamos y nos vemos después del receso para terminar con este capítulo.